En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Fruto del Espíritu, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted. Esta semana estoy compartiendo sobre un tema muy rico y hermoso, como es el fruto del Espíritu. Las 9 formas del fruto espiritual que se mencionan en Gálatas capítulo 5. Ayer hablé de la primera forma de fruto, el fruto de amor. Hoy voy a hablar de la segunda forma de fruto, el fruto de gozo. Gozo es una palabra hermosa. En resumen, el gozo es algo bello. Sin embargo, para experimentar su belleza en nuestras vidas, necesitamos entender la verdadera naturaleza del gozo, y para entender esto necesitamos conocer algo sobre las personalidades humanas. La Biblia revela que toda la personalidad humana está compuesta de 3 áreas distintas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo establece esto en 1 de Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que cuando Pablo habla de toda nuestra personalidad, especifica 3 áreas distintas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Hay un tipo diferente de satisfacción para cada área de nuestra personalidad. Si entendemos esto, podemos empezar a entender la naturaleza del gozo. Para el cuerpo, el tipo de satisfacción que buscamos yo lo llamo placer. En el alma, el tipo de satisfacción que buscamos es lo que yo llamo felicidad. Pero en el espíritu, el tipo de satisfacción que buscamos lo llamo gozo. Así que el placer está en el cuerpo, la felicidad está en el alma y el gozo está en el espíritu. Es importante poder distinguir entre la felicidad y el gozo, como lo definí anteriormente. Por supuesto que se puede usar de manera diferente, pero las escogí de esta manera, para destacar esa diferencia. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la felicidad y el gozo? Le daré un ejemplo muy sencillo y cotidiano de felicidad. Hay un joven con su auto deportivo, nuevo. Su novia está a su lado en un hermoso día de primavera y están paseando por una bella carretera. Todo va muy bien, las aves cantan, él tiene dinero en el bolsillo, su novia le toma la mano y él está muy feliz. Pero ahora cambiemos el escenario. Veamos al mismo joven, su hermoso auto deportivo está descompuesto, su novia lo ha dejado plantado. Es un día frío de invierno, está lloviendo y él no tiene dinero. ¿Cree usted que ahora es feliz? Definitivamente que no, su felicidad se evaporó. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de las circunstancias, pero la gran verdad que tiene que entender es esta: el gozo no depende de las circunstancias. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser eso? La respuesta es que el gozo que depende de algo que nunca cambia con las situaciones, las circunstancias, las finanzas o el clima. Solo hay una fuente de gozo y eso es Dios mismo. Y porque Dios nunca cambia, el gozo no necesita cambiar tampoco. Si estamos viviendo solamente en el nivel del cuerpo y el alma, podremos conocer el placer y la felicidad, pero no podremos conocer el gozo, porque el gozo solo tiene una fuente que es Dios. El gozo viene de una relación directa, personal y continua con Dios. Sin esa relación, es imposible conocer el verdadero gozo. Ahora quiero darles el testimonio de algunos hombres que encontraron el secreto del gozo. Quiero dárselos en sus propias palabras. El primer hombre es, por supuesto, el salmista David. Escuchen lo que dice en el Salmo 43, verso 4. David estaba deprimido, sus enemigos lo perseguían, estaba bajo presión de las circunstancias, las cosas no iban bien, era un futuro muy incierto. Así que tomó una decisión y esta es: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. David se dice a sí mismo: ¿cuál es la solución a nuestros problemas? ¿Dónde está la respuesta? Solo hay un lugar donde puedo ir: al altar de Dios. Cuando llegue al altar podré alabar y adorar a Dios. Mi contacto con Dios será renovado y mi gozo será restaurado.
Y note lo que David dice de Dios, Dios de mi alegría y de mi gozo. Así que el gozo de David no estaba en ninguna satisfacción, circunstancia, experiencia, logro o bendición, sino que su gozo estaba en su Dios, Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Tiene usted ese tipo de relación con Dios para que en medio de todo problema u opresión el camino aún esté abierto para que usted reciba gozo? El canal entre usted y Dios está abierto, y aun cuando usted no está feliz y no está experimentando placer, y todo a su alrededor esté oscuro e inseguro, aún tiene gozo. Gozo en su espíritu, porque su espíritu está en contacto directo con el Espíritu de Dios, la fuente de gozo. Escucha el testimonio de otro hombre que estaba en una situación muy terrible. En realidad, en cierto sentido, casi no se puede estar en una situación peor que este hombre. El profeta Habacuc. Ese es el testimonio de Habacuc. En el capítulo 3, versos 17 y 18, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está en una situación en la que todo lo material en que podía depender le había sido cortado. La lista en verdad es impresionante. La higuera no florece, no hay fruto en las vides, no hay olivos, los campos no producen alimentos, no hay ovejas, no hay vacas. Así que para un hombre que se dedica a la labranza de los campos no queda mucho. ¿Qué fue lo que dijo Habacuc? Se sentó y dijo: todo ha terminado. Dios me ha olvidado, mejor me doy por vencido. ¿Qué hubiera hecho usted en una situación semejante? Habacuc, como David, tomó una decisión. David dijo: iré al altar de Dios. Habacuc dijo: me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero que note que esto no depende de la emoción, depende de la voluntad. Es una decisión. Todo me ha salido mal, pero aún puedo ir donde Dios. Y cuando lo hago tengo gozo, porque Dios es mi gozo. Y aunque las situaciones y circunstancias cambien, Dios no lo hace. Así es como un creyente puede tener gozo continuo sin interrupción, no en su cuerpo, no en su alma, sino en su espíritu. En Romanos capítulo 5, Pablo expresa una progresión interesante de gozo. En el verso 2 dice: nos gloriamos o nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra primera fuente de gozo es la esperanza de la gloria de Dios. El siguiente versículo es un tanto sorprendente a nuestra mente natural. Dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas nos gozamos en ellos. ¿Cómo puede ser eso? Pablo lo explica en el versículo que sigue, porque la tribulación produce ciertos resultados en nuestro carácter que no pueden ser producidos de otra manera, y aunque no nos gusten las tribulaciones, nos gozamos en ellas. Nos gloriamos en ellas porque sabemos que está formando nuestro carácter. Pero la tercera etapa de la progresión está en el versículo 11 de Romanos capítulo 5, donde Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El clímax de glorificación de gozo está en Dios mismo, y por supuesto, como ya dije, eso nunca se le puede quitar a usted. Yo diría que la marca de la verdadera madurez espiritual es encontrar su gozo en Dios. No es una experiencia, una bendición o una provisión, aunque esas cosas son maravillosas, sino en Dios mismo. Para terminar, leeré un pasaje de Hechos capítulo 13, verso 52. Eso es lo que dice de los discípulos en la ciudad de Antioquía. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si vemos los antecedentes, notamos que sus discípulos recién se habían convertido y estaban bajo una gran presión. Había persecución en la ciudad. Los hombres que les habían guiado el Señor, Pablo y Bernabé, tenían que irse, así que se quedaron solos bajo aquella persecución. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Fue la de rendirse y desanimarse y decir: ¿Dios nos ha fallado? No, su respuesta fue asombrosa. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mientras puede estar lleno del Espíritu Santo, podrá estar lleno de gozo. Terminaré con dos aseveraciones paralelas. Es imposible estar lleno de gozo sin el Espíritu Santo. Y es imposible estar lleno del Espíritu Santo sin gozo. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de la tercera forma del fruto del Espíritu, el fruto de paz.